Buenas noches. Ya está en el estudio Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Con ella tenemos muchos temas que hablar. Luis Juez, senador, presidente del bloque de PRO del Senado, que estuvo anoche escuchando al presidente presentar el presupuesto para el año 2025. Y a propósito del presupuesto 2025 está también Juan Carlos de Pablo para explicarnos, como explica él, de manera que todos los podemos entender qué quiere el presidente con el presupuesto 2025. Pero antes quería hacer una referencia a un conflicto que hay, que está, que es el de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, es inadmisible que los argentinos tengamos que viajar al interior del país, y digo al interior porque al exterior hay competencia, hay muchas empresas extranjeras que viajan, al interior del país cuando los sindicatos quieren que viajemos. El último día de paro, creo que fue el viernes, 37.000 personas quedaron en tierra. Son muchas personas. Muchas de ellas seguramente viajaban por turismo, a visitar familiares, porque querían viajar, pero muchas de ellas también viajaban por motivos de salud o por motivos de trabajo indispensables. No tuvieron en cuenta nada. Aerolíneas Argentinas tiene alrededor de 12.000 empleados, poco menos, 11.600, 11.700. La primera pregunta que hay que hacerse es si esa empresa tiene que tener tantos empleados. No nos olvidemos que cuando estuvo Cristina Kirchner, Aerolíneas Argentinas fue colonizada por la Cámpora, es decir, por Cristina Kirchner. Yo en varios de los viajes que hice al interior y que hago al interior, pero en ese momento con Cristina Kirchner, veía a jóvenes con camperas de la Cámpora, como pasajeros, que no sé si pagaban el pasaje. Seguramente los llevaban de acá para allá. Y actuaban como si la empresa fuera de ellos, no del Estado. Y no es culpa de los jóvenes, es lo que le metían en la cabeza. Es lo que le metían en la cabeza. La segunda pregunta que debemos hacernos es si es necesario que el país tenga una aerolínea de bandera. Cuando uno ve que en el mundo no hay aerolíneas de bandera, Estados Unidos, que yo sepa, no hay una aerolínea de bandera, no por eso hay escasez de oferta de pasaje, tanto para el interior como para el exterior de Estados Unidos. En Europa, las históricas aerolíneas se están fusionando. Por ejemplo, Air France, la aerolínea francesa, se fusionó con KLM, que es la aerolínea holandesa. La española Iberia se fusionó con Británica. Y dejaron de ser aerolíneas de bandera. Y funciona bien en Europa, en Estados Unidos, el transporte aéreo funciona muy bien. Conclusión, pasó de moda eso de las aerolíneas de bandera, no es necesario, y además mucho menos necesaria cuando las aerolíneas, como Aerolíneas Argentinas, necesita de subsidios en dólares. Porque una aerolínea, salvo a las locales, los salarios que se pagan en pesos, todos los demás son gastos en dólares. El precio del avión, el alquiler del avión, si es que lo alquilan, los repuestos, el combustible, todo en dólares. Todo en dólares. ¿Para que viajen quién? ¿Cuántos? El 5% de los argentinos viaja en avión. Todo el resto de los argentinos, con los impuestos que pagan, subvencionan a los argentinos que viajan, al 5% de los argentinos que viajan en avión. El resto de los argentinos viaja en colectivo si es que viaja. Si es que viaja. En realidad, Aerolíneas Argentinas en manos del Estado fue un capricho de Cristina Kirchner. Y con esto no quiero decir que los españoles, los últimos, que era un grupo empresario, hayan sido buenos. Eran malos. Pero el Estado siempre tuvo en Aerolíneas Argentinas un paquete accionario importante. Podrían haber investigado, podrían haberle haberle comprado las acciones, podrían haber hecho muchas cosas para privatizar otra vez la Aerolínea Argentina
y ponerla a competir. No nos olvidemos que en este país una compañía como LAN, que era buena como trabajando internamente, se tuvo que ir del país, cansada del boicot que le hacía Aerolíneas Argentinas. No le ponía mangas, no la ponía en los peores lugares. Aguantó mucho tiempo hasta que ganó Alberto Fernández y dijo, no, ya más no, se fue. Después vino la política de Macri, que fue una política revolucionaria en materia aeronáutica porque abrió los cielos, vinieron muchas empresas low cost, de bajo costo, se inauguró un aeropuerto nuevo en el Palomar, muchísima gente, millones de personas viajaron por primera vez en avión. Pero volvió el kirchnerismo con Alberto Fernández, quedó una sola low cost, una sola aerolínea de bajo costo, porque las otras tuvieron miedo, no sé, no querían correr riesgo. Y encima cerraron el aeropuerto del Palomar porque era como un símbolo de la política aerocomercial de Macri. Ahora los pilotos, los aeronavegantes, que son el personal que atiende en la cabina a los pasajeros, y el personal de tierra dice que tienen los sueldos atrasados. En primer lugar, cuando se trata de una aerolínea no hay que preguntar cuántos sindicatos se adhieren a la huelga, porque con que uno esté en huelga paraliza toda la aerolínea. En segundo lugar, y es posible que tengan los sueldos atrasados. En este país la mayoría de los argentinos tiene los sueldos atrasados con respecto de la inflación, ni hablar de los jubilados. Estamos en un proceso de ajuste que está ajustando el bolsillo de muchos argentinos. ¿Por qué los empleados de Aerolínea Argentina tendrían que ser distintos? ¿Por qué el privilegio? El gobierno dispuso hoy que el transporte aéreo es servicio esencial. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay una huelga el viernes, una comisión de trabajadores y una comisión del gobierno van a negociar para ver cómo el 50% de la empresa de transporte aéreo funciona ese día de huelga, porque estará prohibido el paro total de la aerolínea. Esta es la teoría, veremos la práctica, porque ya hoy el jefe del sindicato de pilotos dijo que van a seguir en huelga como si no hubiera pasado nada. Hablando de dirigente gremial, se conoció también en estos días que uno de los dirigentes más importantes de Aerolíneas Argentinas, Edgardo Llano, que creo que es secretario del gremio de tierra, días antes de que empezara la huelga, que él sabía porque es un dirigente de los aeronáuticos, se fue con su familia a Europa, con pasajes turísticos de la clase turística que la empresa le regala. Digo en clase turística porque los pilotos tienen pasajes que la empresa le regala en clase ejecutiva, que es la mejor clase de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas no tiene primera clase, tiene clase ejecutiva o clase turística. A los pilotos y a los familiares, a los dirigentes en la clase turística, a los dirigentes y a sus familiares. Sí, hay un montón de privilegios que yo no... Cuando el Congreso hace poco aprobó la ley bases, sacó una ley, un artículo que preveía la privatización de Aerolíneas Argentinas. No, que la oposición no votaba la ley bases si se privatizaba Aerolíneas Argentinas. Yo sinceramente no sé por qué la patria es Aerolíneas Argentinas. Después de una breve pausa, Patricia Bullrich. Auspician desde el llano. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre.
Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Electrodomésticos Teca. Tecnología alemana de innovación. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La prevención del dengue es todo el año. El descacharreo es muy importante. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Amiga, anda bajando que ya estoy cerca. Chicas, les mando mi ubicación por las dudas. Estoy yendo en taxi, me daba cosa caminar sola hasta ahora. Yo también sé lo que es caminar intranquila por la calle. Por eso seguimos trabajando para mejorar la seguridad en nuestro municipio. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bien, como les dije, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Patricia, lo primero que le quería preguntar es sobre este episodio del jefe de policía y Eduardo Feynman. ¿Hubo realmente un video que el jefe de policía le hizo llegar a Feynman que era trucho? No, de ninguna manera. Hubo un video que un sargento de la policía le mandó a un miembro del equipo de Feynman con la intención de mostrar que había gases que no eran gases de la policía. Simplemente con eso, sin decir que ahí estaba... Pero esa niña, el gas que le llega, ¿es de un manifestante o es de la policía? Se están estudiando todas las imágenes, pero independientemente de eso, cuando uno mira las imágenes, absolutamente imposible darse cuenta que ahí habían quedado 500 personas, había habido 10.000 personas en la marcha, no quedaron nada más que las que fueron a violentar, tiraron una valla y fueron a violentar, todos los demás ya se habían ido. El gobierno ganó que se mantuviese el veto y en ese momento unas 500 personas fueron violentamente contra la policía. Ahí empezó a avanzar la gendarmería, empezó a avanzar la prefectura y la policía quedó con un rezago de gente que estaba en la puerta del Congreso, sacándolos. Y en ese momento aparece un grupo muy violento, intentando pegarle a la policía, tenían gases. Que no eran jubilados, eran jóvenes. Sí, todos jóvenes. Y de golpe hay una línea policial y en el piso aparece algo que no se ve qué es. Digamos, una persona, pero no se veía. Hoy miré todos los videos uno por uno y la nenita estaba abajo, la mamá la tenía abajo, y la policía lo que hace es, digamos, avanzar sobre los manifestantes que estaban agrediendo, avanzar sobre ellos, tirando gases, y pasa por encima de la persona para dejarla atrás de la línea. Y la levanta y la saca un policía. Luego viene un grupo que van de naranja, que son, digamos, kirchneristas, organizados para, digamos, plantear, digamos, para exagerar las situaciones. Ahora, acá lo importante que hay que preguntarse es, ¿por qué van con una nena de 10 años? Que está taxativamente prohibido hacerlo. ¿Por qué cuando termina una votación, en vez de irse democráticamente,
se ponen a romper todo, no lo pueden hacer porque nosotros estamos preparados para que no rompan nada, habíamos sacado todo, habíamos sacado las... Es decir, no se podía repetir lo que pasó en diciembre del 2017. Por supuesto. Entonces, aparte había estado todo tranquilo hasta el momento de la votación y en ese momento intentan avanzar. Entonces, ahora, la responsabilidad de un cuerpo de guardia de infantería avanzando con el equipo que tienen y de golpe algo, digamos, una persona que está en el piso, lo que hacen es pasar a esa persona y dejarla atrás de la línea. Pero, digamos, lo importante, la pregunta importante en la Argentina es ¿por qué vamos a seguir soportando la violencia? Y las fuerzas de seguridad están para garantizar la paz. Nadie fue a tirarle nada a una nena, ni siquiera se dieron cuenta que había una nena porque era una persona tapando a otra. Lo importante es que no se trate de desinformar a un país. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Aparte, eso de ninguna manera, nosotros tenemos la reconstrucción de todos los videos y además, a ver, soy el abogado de Cristina, es el abogado de la nena. Ahora, déjeme hacer otra pregunta que es más reciente, que el viernes rechazaron el DNU de los fondos de la CIDE por 100.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso para el gobierno en la realidad de los hechos y para usted como ministra de Seguridad? Bueno, para mí significa mucho y para la CIDE significa mucho, porque nosotros estamos devastados en la tecnología que tenemos que tener para proteger al país. Pero como en estos años en estos años, mire, el promedio de inversión en seguridad fue el 20% de lo que se había invertido del 2016 al 2019 y el 15% de lo que invertimos este año. Con lo cual nos encontramos sin helicópteros, sin tecnología, sin ciberseguridad. ¿Y para qué servía la CIDE? ¿Para perseguir políticos y periodistas opositores? Bueno, mire, la CIDE estaba como desarmada. Yo no estoy en la CIDE, pero la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en la que sí tengo responsabilidad, que nosotros hoy es una fuente fundamental, por ejemplo, en las zonas donde hay narcotráfico, en Rosario, para investigar las bandas y demás. En un momento el anterior ministro dijo la guerra está perdida y nosotros hoy estamos en un 66% de baja de homicidios en Rosario y un 75% de baja en las zonas más difíciles controladas por las fuerzas federales. Entonces, ¿qué necesitamos? Tecnología de fuentes abiertas para poder tener la información necesaria, tecnología que utilizan las bandas para comunicarse. Nosotros no tenemos esa tecnología. Hoy la Argentina es analógica y el mundo del delito organizado no es analógico. Entonces, si no nos ponemos a tono con lo que necesitamos, y esto además hoy no lo manejamos nosotros, lo maneja la Corte Suprema de Justicia a través de la Oficina de Escuchas. Entonces, tenemos las garantías constitucionales todos los argentinos que está manejado por la Corte Suprema. Todos estos son los temas que necesitamos. ¿Por qué lo queremos hacer secreto? ¿Por la gente? No, porque la gente va a estar de acuerdo. Lo queremos hacer secreto para que el delincuente no sepa qué tecnología vamos a utilizar, porque en 2 minutos van a hacer la contratecnología de lo que nosotros tenemos. Simplemente esa es en mi área, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya buscaremos otras formas de proteger al país, porque no nos vamos a resignar a dejarlo desprotegido y ya estamos buscando sistemas para poder hacer las compras con un solo objetivo, que no se enteren los que van a ser objeto de investigación con esa tecnología. Déjeme hacer una pregunta sobre un tema que es muy polémico, que es la propuesta del presidente Milei para que el juez federal Ariel Lijo sea miembro de la Corte Suprema de Justicia, propuesta que necesita el aval del Senado con los 2/3 de los votos.
¿Qué opina usted de eso? Bueno, a ver, en primer lugar es un juez. Es decir que si tiene tantas críticas, lo podían haber sacado, porque a Ollarvide lo sacamos rápidamente. Y otros jueces se tuvieron que ir. Entonces, si es juez y está haciendo justicia, ¿por qué no puede ir a la Corte Suprema de Justicia? Después le voy a contar las principales causas. Fue preso por primera vez en la historia de la Argentina un vicepresidente de la Nación, con condena efectiva y en cana, Amadou Oudou. Procesó a Alberto Cohen, a Brenner, ¿se acuerda de Resnick Brenner? A Katia Daura, ¿se acuerda de la Casa de la Moneda? A Ricardo Echegaray. La causa de 11 la llevó este juez. A un funcionario de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Biasi, por robarse todo el dinero de defraudación de la administración pública. A Tejeldín en la AMIA, a Gostañán, a Carlos Menem. Es decir que funcionarios de distintos gobiernos, a las droguerías, ¿se acuerda de las droguerías que lavaban plata del dinero en la campaña del Frente de la Victoria? Ese procesamiento lo hizo el juez Lijo. Entonces, se dice que es un juez que no actuó contra la corrupción. Pero, y fíjese una cosa, cruza todos los gobiernos, de Carlos Menem a funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, Patricia, hubo una auditoría del Consejo de la Magistratura con varias ONG y el juzgado del Hijo salió en uno de los últimos lugares en eficiencia persiguiendo e investigando causas de corrupción. Mire, yo no sé quién es esa ONG, pero... No, sí, está el Colegio Público de Abogados, bueno, pero yo la Justicia, le voy a contar y el Consejo de la Magistratura. Le voy a contar una cosa. El juzgado del Hijo tiene normas ISO, aprobadas internacionalmente. Es uno de los pocos juzgados en la Argentina que hizo el procedimiento de las normas ISO que llevan adelante todo el sistema de cómo se tiene que llevar adelante un juzgado. Algunos dicen tienen causas de largo tiempo. Sí, hace 10, 15 años. Pero es la verdad, a ver, es fácil investigar la corrupción. Si no hubiera estado los cuadernos, si hubiera sabido algo alguna vez de la ruta del dinero. Entonces, algunos cierran causas rápidos, como Ollarvide, que cerraba causas rápido. ¿Por qué? No. Venía la causa de... La causa de los cuadernos, Bonadío, la cerró en un año. Bueno, pero porque tuvo la información en la mano. Es decir, ¿cuántas veces uno tenía, digamos, que rearmar toda esa información? Entonces, es un juez federal. Es una persona que procesó a funcionarios de todos los gobiernos, porque le estoy hablando desde Carlos Menem hasta ahora, hasta Carlos Menem lo procesó. Entonces, digamos, hay una animadversión por alguien que hoy está dictando justicia, y entonces, desde mi punto de vista, si el presidente dice, quiero tener un juez, los jueces lo apoyan, todos los jueces, hable con cualquier... Sí, hay una reacción corporativa. No, pero no corporativa solamente, porque el Tribunal de Casación a los jueces de primera instancia todo el tiempo les da, ¿no es cierto? Y les dice, esta causa vuelva a investigar. Entonces, más que corporativa es alguien que comprenda lo que le pasa a un juez, porque también hoy la sociedad, ¿no es cierto?, tiene reacciones rápidas. No me gusta el resultado de la causa, estoy en contra. Me gusta el resultado de la causa, te aplaudo. Entonces, la objetividad o el manto que tiene que tener un juez ha desaparecido. Y todos, inclusive yo no me pongo de lado, porque también lo he hecho, opino sobre las sentencias muchas veces sin, digamos, porque pongo mi punto de vista, no porque conozca a fondo la investigación que se hizo. Entonces, a mí me parece que el presidente de la Nación eligió al hijo y eligió a un académico rector. García Mansilla no tiene ninguna objeción. Bueno, ha tenido más objeciones que el hijo por la ideología. Por la ideología, no porque tenga un hermano como Freddy Lijo, como Ariel Lijo tiene un hermano como Freddy Lijo, que es un lobista. Yo puedo tener yo no tengo, pero por suerte, pero puedo tener un hermano que no sea igual que yo. Usted puede tener un hermano que no sea igual que yo. Entonces, a ver. No, pero no en el mismo lugar donde trabaja el hermano. Bueno, pero
vayamos a lo siguiente. Es una decisión que tomó el presidente de la Nación Argentina, que lo propone. Ahora serán los senadores los que decidan. Sobre eso le quiero preguntar. Usted sabe que Cristina Kirchner, que sin el voto de los senadores de Cristina Kirchner no hay acuerdo para el hijo. Pero nunca. A ver, los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia que se eligieron en la época de Mauricio Macri, que primero hicimos una barbaridad institucional que fue tratar de hacerlo por decreto de necesidad de urgencia, ¿se acuerda? Sí, pero los dos jueces asumieron después del acuerdo del Senado. ¿Y quién los votó? Sí. Votaron, digamos, no se puede. A ver, el Senado desde 1983... Sí, pues estaba Pichetto entonces. El Senado desde 1983, menos un periodo en las elecciones del 2021 que logramos los 2/3, nunca, siempre desde 1983, tiene predominio del peronismo. Entonces, ¿cómo va a ser para elegir a un miembro de la Corte? Usted me está diciendo que va a haber un acuerdo con Cristina. No, es que podemos quedarnos con los jueces que tenemos, pero, digamos, si queremos sacar un juez, un procurador, quedará Casal, que es un gran procurador. Póngale, no sé qué va a pasar, pero si queremos mover algo en el Senado, en esto que necesita los 2/3, necesitamos 2/3. Y con los 2/3 va a haber kirchneristas y peronistas. Que ojalá algún día podamos tener un Senado que no tenga un predominio siempre de un solo sector. Patricia, pero usted fue una luchadora muy importante contra el kirchnerismo. ¿Usted cree, conociéndola como la conoció a Cristina Kirchner, de lejos, digo, en la pelea, que va a hacer una cosa como esta sin que le hagan un favor? Este es un gobierno que tiene una debilidad parlamentaria como la que nunca vimos. No sé cuál habrá sido, si hubo o no favores cuando se eligieron a Rosati y a Rosenkrantz, que negoció en ese momento el gobierno para que se elijan a dos, porque también en ese momento votó Cristina Fernández de Kirchner. El presidente del bloque era Pichetto, era otra cosa. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La jefa era Cristina. Entonces, ¿por qué hay que pensar siempre mal? En ese momento, ¿usted pensó mal? No. ¿Por qué va a pensar mal ahora? Acá lo que se hace es poner una idea sobre la mesa. ¿La quieren votar? Vótenla. ¿No la quieren votar? No la voten. Ahora, está mezclado esto. Algunos están en contra y otros a favor de todos los bloques. No es solo algunos del kirchnerismo están a favor, otros en contra, algunos peronistas están a favor, otros en contra, del PRO a favor y en contra, radicales a favor y en contra, hay de todo. Acá lo que hay que pensar es si uno le da al presidente de alguna manera la posibilidad de elegir los miembros de la Corte que él considera que son los adecuados para este momento histórico en el que necesitamos que la Corte tenga mucha actividad, porque estamos cambiando leyes, estamos sacando una cantidad de regulaciones. ¿Usted me dice que quiere una Corte adicta? No, adicta no, le estoy diciendo que son los que él considera que van a tener las condiciones adecuadas para un momento en el que las transformaciones profundas van a necesitar en muchos momentos una mirada de la Corte Suprema de Justicia. Eso no es adicto, digamos, porque... Sí, es buscar a alguien que coincida con él. No, es buscar a alguien que ha tenido la capacidad de juzgar a gente de distintos gobiernos y no inclinarse para un solo lado. Porque le digo, desde Menem hasta Amado Boudou, los procesó en distintos gobiernos y en distintas circunstancias. Después de mucho tiempo. Pero los procesó. ¿Cuántos jueces procesaron políticos, dígame? Muchos. ¿Cuántos? Urso lo mandó preso a Menem, lo procesó y lo mandó preso. No, bueno, Urso y Lijo. Entonces, a ver, y aparte no está bueno, a mí no me gusta que tengan que procesar. Bonadío procesó, se cansó de procesar a Cristina Kirchner, a ministros. Sí, por supuesto, pero digo... La allanó cuando era presidenta. Pero muchos, bueno, pero entonces, digamos, lo mismo le pasaría hoy
si el juez fuera otro. Un juez siempre se lo mira de un lado de una determinada manera, de otro lado de otra determinada manera. Acá las miradas son cruzadas. ¿Por qué? Porque hubo distintos momentos en los que procesó a gente de distintos gobiernos. Eso para mí es una virtud. Muy bien, señora, le agradezco muchísimo que haya estado acá. Me metieron en un tema difícil, ¿eh? Sí, claro, así es. Una pausa y el senador Luis Juez. Bien, el senador Luis Juez, que ayer, presidente del bloque de PRO en el Senado, que ayer estuvo en el Congreso escuchando al presidente. ¿Les parecía correcto que el presidente, pareció correcto que el presidente vaya un domingo a la noche al Congreso? Me pareció que comunicacionalmente fue un golpazo, ¿no? El rating bajó, le dijo. Sí, yo no conozco ese tema, pero desde el punto de vista comunicacional, para un presidente que ya lleva 10 meses, yo conozco, soy un gran lector de caras, ¿no? Y por las caras que veía ahí, fue un golpazo, porque el tipo transmitió con claridad lo que va a hacer con el presupuesto que viene, ¿no? Y lo dijo con una contundencia que la política va a tener que escuchar, porque uno que escucha a los gobernadores, a muchos intendentes, no, bueno, pero en algún momento va a tener que aflojar. El tipo dijo, no, en el presupuesto lo voy a hacer con esta característica. Y sepan ustedes que van a tener que achicar, porque la política ¿qué hace? Dice, bueno, aguantemos, resistamos el primer año, porque después van a tener que venir con esto, con esto, con esto. Y el tipo dijo, no, están totalmente equivocados, el presupuesto que viene va a venir como lo debería ser un presupuesto. Con un equilibrio fiscal, ustedes no van a poder gastar más de lo que tienen, si quieren gastar más me van a tener que justificar de dónde sacan la partida. Es todo un cambio, yo sé que es complicado, pero para la política tradicional es todo un cambio de regla de juego, Joaquín. Los gobernadores van a tener que sentarse en serio. Yo lo vengo planteando en el gobierno de mi provincia, ¿no? El gobernador hoy está por Estados Unidos, anda por el 4º viaje. Pareciera que yo me hubiese propuesto como ministro de turismo más que como gobernador. Bueno, viejo, va a tener que entender el concepto de la austeridad. La política, y lo digo los políticos, yo me incluyo, vamos a tener que tener en claro el concepto de la austeridad. Va a haber que ser muy austero. Déjeme, Luis, que sobre ese tema de la plata del Estado le haga una pregunta, porque el Senado rechazó por primera vez en la historia un DNU del presidente. Yo no sé, usted, senador, no sé cómo votó. No, yo voté a favor del DNU. Y creo que hay una impericia del gobierno, y lo repito, y se lo vengo repitiendo hasta el hartazgo. Creo que el gobierno no fue a explicar. El gobierno cometió varios errores con respecto a ese. Cometió el primer error que cometió, no aceptar el senador que habíamos propuesto para encabezar la Comisión Bicameral de Inteligencia, que era el senador Gerling, un tipo honorable, decente y absolutamente un misionero, que era lo que habíamos acordado en enero. El gobierno quiso jugar con ese tema con otro nombre. Yo lo dije, por eso lo puedo decir públicamente. Y Lustó salió de presión. Y dije, va a terminar siendo Lustó, porque el kirchnerismo lo va a votar Lustó. Entonces, imagínense la Comisión de Inteligencia conducida por Lustó, Moró y Parrilli. Una línea de 3 complicada, para que no salga nada. No obstante, yo dije que vaya el secretario de Inteligencia, que vaya la ministra de Seguridad, que vaya el ministro de Defensa y que le cuenten, porque son absolutamente reservadas las conversaciones en la bicameral, cuántos de los presupuestos de ellos están metidos en el tema de la CIDE. Están todos, porque se ha concentrado la de inteligencia en una sola dependencia. Bueno, lo van a hacer ahora, pero ya el DNU feneció. Y es una torpeza porque por lo que yo he podido averiguar, y que claramente no lo puedo difundir, porque me he calentado, pues soy presidente de la Comisión de Defensa y he hablado con el ministro de Defensa, es un tema para justificar, pero tienen que hacerlo los ministros. Y lo tienen que hacer en el lugar que la Constitución establece, que es la Comisión Bicameral. Si esperan que Lustó lo cite para escucharlo, Lustó tenía un solo objetivo, que era voltear el DNU, en un acuerdo con el kirchnerismo, y lo logró voltear. Bueno, es complicado. Usted estuvo en contra del veto del presidente al aumento de los jubilados. Porque trabajamos mucho para que el veto no fuera total, fuera parcial. Pero déjeme que le termine la pregunta. Pero también el expresidente Macri, el presidente PRO, dijo que
estaba de acuerdo con la decisión porque de no, usted, porque el diputado no trabajaron. ¿Macri le explicó algo? Yo le expliqué a Macri. Le dije, mire, presidente, se equivocó con el tuit que usted subió. Nosotros estuvimos trabajando 15 días con los funcionarios, porque por eso vamos a tener una reunión la semana que viene con el bloque de diputados del PRO. Porque los muchachos agarran allá la papa, la hierven, la pisan y te dicen, toma, esto es puré, ponele sal. No, pará, que podemos hacer otra cosa. Pensemos, tomemos decisiones inteligentes. Y lo digo con todo respeto. ¿Cómo yo puedo estar en contra? ¿En serio que usted cree que yo puedo volver a mi provincia si estoy en contra de la movilidad jubilatoria cuando los tipos están ganando 280.000 pesos? Busquemos la forma. Por eso estuvimos estudiando durante 17 días con funcionarios del gobierno cómo garantizamos la movilidad jubilatoria y cómo en ese tema los artículos que podían poner en riesgo el equilibrio fiscal, que es un tema que para el presidente es innegociable, tratamos de mantenerlo con inteligencia. Entonces el artículo 2, el 4 y el 10... El 10, por ejemplo, decía que el lapso de 6 meses las provincias debían recibir la plata de la nación, aquellas que no habían transferido su caja. ¿No hubo ahí una travesura de los gobernadores para meter eso? ¿Por qué tiene que ver el sueldo de los jubilados con las deudas con las provincias? Por supuesto, entonces nosotros ese artículo lo votamos en contra. Y yo le expliqué a Mauricio Macri, le dije en su momento, mira Mauricio, lo que hicimos es esto, que va en absoluta sintonía con lo que el gobierno pretende, hay que explicarlo, es muy difícil, hemos peleado para que haya una movilidad jubilatoria, es el sector más vulnerable que tiene la economía, esto no desequilibra el presupuesto del gobierno, esto no echa por tierra de ninguna manera y rompe el equilibrio fiscal. Pero bueno, después las cosas también hay que saberlas comunicar. Es más, parecía que estamos hablando ya de una cosa que pasó, pero esto no pasó hace más de 20 días. Dijimos, si el presidente va a vetar y el veto es parcial, nosotros le vamos a juntar 20 y pico de senadores que de otra manera hubiesen terminado votando de otra forma. Pero bueno, no se comunicó como correspondía, faltó inteligencia para contar lo que había que contar. Yo no soy funcionario del gobierno, el presidente decidió el veto total y bueno, terminamos como terminamos. ¿Usted cree que el presidente debería tener una mejor relación con los legisladores? No tengo ninguna duda, se lo dije el otro día cuando estuvimos reunidos con él, sí. El miércoles cuando nos juntamos con... ¿Y por qué? Y bueno. ¿Por qué le da rédito? ¿Por qué? No sé, yo tengo una gran... Yo le voy a ser sincero, Joaquín, el presidente me honra con un trato increíble. Yo tengo en lo personal... Sí, tiene una pero no soy un personal. seca nuca del presidente. Yo no soy de los tipos ese comentario que tiene el Chiqui Tapia que le secan la nuca cuando transpira. Yo no le seco... Yo digo que no soy como los vampiros enanos que como no pueden chupar el cogote, chupan la media. Yo no chupo la media a nadie. Pero al presidente le digo siempre lo que pienso. Mi mayor contribución y cómo honro yo la amistad diciéndole lo que opino. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que me puedo equivocar. Pero no va a ser adrede, no va a ser ventajista, no va a ser queriéndole sacar algo o viniendo con el cuchillo bajo el poncho. Yo le voy a decir lo que opino. El presidente me honra con su amistad y yo se la devuelvo con mi sinceridad, brutal si se quiere. Entonces, yo le vengo diciendo al presidente... El otro día cuando nos juntamos el miércoles, que fue una reunión, el presidente casi nos dispensó 3 horas. Y le dije, presidente, el jueves va a estar complicada la cosa, ¿eh? El jueves, ese partido, vamos a sacar boleta única, pero la otra 2 creo que nos van a boletear. Esta es la realidad, porque no podemos de un miércoles a un jueves cambiar la realidad en un lugar donde el Senado, desde que volvió la democracia, yo le dije a usted que si existe el club del helicóptero, el hangar está en el Senado de la Nación. Ahí hay 33 que no son los 33 mineros chilenos, hay 33 que no se mueven para ningún lado y están a 4 de conseguir el quórum y voltear cualquier ley. Hay que remarla, y hay que remarla y es complicado. Entonces hay que construir una relación con la política, no hay que tenerle miedo, hay que construir una relación. Usted recién ponderaba a un senador, a un ex senador Pichetto. Hay que también escuchar a los tipos que conocen cómo es el tema, cómo se juega. Usted puede jugar al fútbol con jugadores que saben que juegan muy bien, con habilidosos, con una banda de perros. Pero el tipo que tiene que saber la regla de juego, la pelota no se toca con la mano. En la política igual. Usted tiene que ir a preguntarle cómo, che, esto... Yo, el mismo jueves de la semana pasada que estuvimos discutiendo la ley, yo le decía a algunos funcionarios que estaban ahí, che, esto va a pasar esto. No, porque nosotros estamos hablando, no va a pasar eso, va a pasar lo que te estoy diciendo yo. Y pasó. Y pasó. Yo tengo cara de otario, pero lo uso en beneficio propio. Créame que si le digo que esto va a pasar, va a pasar. Va a pasar porque los conozco, los muchachos, sé cómo piensan, sé que te van a decir para quedar bien en este momento, pero sé cómo van a terminar votando. Entonces, eso no es pecaminoso. Quiere decir que uno tiene que tratar de articular. El gobierno tiene que articular, lo está haciendo. De a poco, por ahí es mucho más fluido lo que hacen diputados que lo que hacen en el Senado, pero si uno puede tener una idea de gestión.
pero las instituciones están consagradas por la Carta Magna y funcionan de una determinada forma. Déjeme que le haga una última pregunta. Esos 33, que no son los mineros chilenos, tampoco son los 33 orientales. ¿Votarían por Lijo? Lijo es un tipo que tiene todas las cualidades que el kirchnerismo le encanta. El kirchnerismo, el Lijo es como una anguila en un frasco de mayonesa. Tipo, inténtelo agarrar y le digo que va a tener dificultades. Y yo le puedo decir, porque vivo de mi profesión hace muchísimos años. Tengo 38 años de abogado. Usted es abogado, sí. Con todo respeto, me decía, el hijo tiene norma ISO, sí, hizo lo que quiso en el juzgado. No me quiero pelear con nadie, pero el hijo es un tipo complicado, te tiene agarrado siempre del elástico del calzoncillo y toma las decisiones cuando a él le conviene y cuando los tiempos políticos electorales lo ponen. Y lo digo con todo respeto. Si usted quiere dormir la siesta, entra al juzgado del hijo. Él es un encantador de serpiente, después de Tuzán te duerme todo, tiene causa de hace... Y la maneja y créame, lo digo porque se lo he dicho el presidente. Yo no lo hubiese propuesto al hijo. No lo hubiese propuesto. No. Le dije yo, le contaba recién fuera de micrófono una frase que le dije al presidente. Le digo, el hijo tiene una pyme que se dedica a alquilar videos a políticos con el traste sucio. Y le dije, usted no tiene el traste sucio, presidente. ¿Para qué lo necesita el hijo? Pero hay toda una componenda ahí donde hay algunos personajes, donde hay algún ministro de la Corte también fuertemente involucrado. Le digo, yo no lo voy a votar al hijo, se lo dije hace 5 meses, o sea, lo mío no es una cuestión de oportunismo. Y todo lo que pueda hacer porque soy un tipo que cree en la justicia independiente. Me he peleado en mi vida, toda mi vida política, jurídica, que es más o menos la misma, siempre me he peleado con los jueces vinculados al poder, a la política, a la politiquería. Nosotros, la justicia, acuérdese lo que le digo yo, el último rincón que le queda al ciudadano decente de la justicia, y esa justicia tiene que ser independiente. Y claramente el hijo no lo es. Le agradezco mucho. Bueno, un gusto. Tenemos ahí a De Pablo, que me va a retar. No, es un grosso, es un grosso en serio. Le agradezco mucho. Después de una pausa, Juan Carlos De Pablo. Bien, el profesor Juan Carlos de Pablo, que siempre que viene es la mejor parte. Dos grandes verdades, por si me infarto y te quedás y el mundo se queda sin eso. La primera, la verdadera ley de presupuesto dice lo siguiente: artículo primero, déficit cero. Artículo segundo, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Esta es. La parte numérica, todo eso, irrelevante. Decime, ¿cuál es la diferencia, viendo el presupuesto, si es que lo viste, no sé, o que lo escuchaste al presidente? ¿Cuál es la diferencia del presidente Milei frente a los otros, a los presidentes anteriores, cuando se trata precisamente de presupuesto, economía? Milei lo lleva a la sangre. Los otros eran convencidos por razones circunstanciales. No es Caputo el que le dice a Milei déficit cero. No. Milei lo lleva a la sangre. Está recontrajugado a eso y además es el instrumento que tiene. Esta es la pequeña diferencia con el resto de los otros presidentes. Ahora, ¿se puede gobernar todo el tiempo con el no hay plata? Cuando no tenés alternativa, ¿sabés todas las cosas que ocurren? Es así. La política económica es esto más todo lo que está haciendo Sturzenegger de sacar trámites. Eso es muy importante. No hay otra cosa. Ahora, mucho más importante, tener una meta, una herramienta fiscal y una herramienta monetaria o cambiaria. Si vos tuvieras acá el equivalente a la tablita Martínez de Oz o la convertibilidad del Mingo, yo estaría muy preocupado. No hay nada parecido no. Es la cosa fiscal. Por eso te digo, la clave es esto. ¿Pero es cierto que el dólar está atrasado? La credibilidad no es la previa Excel. La credibilidad es una forma decisoria que tiene el presidente, de la cual deriva todas otras cosas eso. Ahora, hablemos del dólar. Ponele que el Banco Central empieza a aumentar el tipo de cambio 4% por mes en vez de 2%, en función de la tasa de inflación. No tiene que pedir permiso a nadie. Esto no es tablita, ¿entendés? Entonces, el régimen cambiar, cuando a mí me dicen hay que llenar de reserva, ¿cuál es el sistema cambiario que usted tiene en la cabeza? Vamos a ver, es una incógnita. Por eso te digo, la primera es esa. La segunda, ¿cuál es? Y volvemos a lo que vos quieras. Lo de aerolínea, algo va a pasar, ¿eh? Esto de que vamos a languidecer toda la semana, cosas de estilo, algo va a pasar. Bueno, hoy el presidente tomó una medida. No, hacete esta pregunta. ¿Quién compra un pasaje de aerolínea? Nadie. Ponele que el 50% le cae. Es decir, la empresa se funde, algo va a hacer. O vos ves que este gobierno va a decir, no, algo va a pasar. Vos sabés, yo te digo, a ver, lo que puede pasar hoy rápidamente
Es lo que hizo Mario Draghi con Alitalia, que era igual que la aerolínea argentina. ¿Qué fue lo que hizo? La cerró. Bueno, o la otra, ¿sabes cuál es? Entonces, ¿a dónde iban a reclamar? Ninguna no existía más la empresa. Yo no descarto, y es lo que tengo en la cabeza para la columna de la Nación del jueves. Aerolínea dice, cierro por 6 meses, chao, feliz Navidad, le dice a los dirigentes, salvo que ustedes vengan con los pantalones bajos a una rendición incondicional. Digo, pura imaginación, nada de hipótesis, digo, esto no es para andar el gobierno de Milei no es para decir y cada viernes tenemos todos los canales de televisión con todo ese circo de cela de miles de tipos lamentando, etcétera, etcétera. No lo veo. Yo creo que hay que tomar todas las decisiones, algo va a pasar. ¿Crees que la economía se está reactivando? La economía se está reactivando desde abril, mayo pasado. Los datos numéricos que tenemos... No llegaron a la sociedad todavía eso. Calmate. Los datos numéricos que tenemos dicen, desde julio empezó a tener ritmo. Todos los datos puntuales que tengo agosto dicen lo mismo. Entonces acá viene una pregunta. ¿Cómo puede ser que las estimaciones del consumo bajan y la producción sube? Acá tenemos o las estimaciones del consumo están mal hechas y solo agarran algunos canales y no otros, o todos los empresarios están todos equivocados, están produciendo cosas que no van a vender y generando inventario involuntario. No puede ser. No puede ser. El fin de semana escuchaba que la venta en supermercado había bajado como el 18%. Por eso digo, de repente hay que chequear si están tomando algunos canales de comercialización y no otros. Es una duda, ¿cómo puede ser que la producción esté aumentando y el consumo esté bajando? Ahora, junto con eso tengo que decir, la realidad siempre es heterogénea. No es lo mismo a todos los sectores, dentro de la región, no es lo mismo desde el punto de vista regional. Vas a alguna ciudad, están en boom, vas a otra ciudad, no, etcétera. Pero digamos, como fenómeno general, la recesión hace varios meses que terminó. ¿Pero es una reactivación solo en el sector agropecuario y energético? No, te digo, por en julio, el INDEC, te lo dijo la semana pasada, reactivó construcción y reactivó, digamos, industria, ¿entendés? Y está hablando de julio. Todos los datos que yo tengo de agosto y de septiembre apuntan para el mismo lado. Insisto. Mañana te van a llamar por teléfono, amigo tuyo, que dice, a mí me está yendo peor, chocolate por la noticia. La realidad siempre es heterogénea, pero dejó de tener la generalidad, digamos así, que tiene. El otro día me encuentro con un señor que fabrica envases. Un señor que fabrica envases es como un señor que fabrica energía eléctrica. Es lo que se llama un insumo generalizado, porque vende en muchos sectores. El tipo dice, estoy recuperando fuertemente el nivel de actividad. Entonces hay toda una serie de sectores que están, digamos así, recuperando. Y querés que te diga algo, tal como era esperar. ¿Por qué? No es tanto, mire, es que la vida sigue. Lo que tiene fuerza es la vida, ¿entendés? Decime, ¿cómo imaginás el año que viene en lo económico? Y te digo el año que viene, porque va a ser el año donde el presidente se va a encontrar por primera vez frente a una elección nacional. Sí. ¿Cómo lo imaginás en la economía? Porque no tengo la menor idea, pero esto va a una normalización. Ahora en el medio van a ocurrir cosas, esto es Argentina, van a ocurrir millones, digamos así, de cosas. Pero lo que digo es, me parece que arrancaste de una manera, tenés un instrumento, que es el que estás usando, y le estás diciendo al sector privado, particularmente a los industriales, usen la guita que tienen, muchachos. La plata blanca que hay en la Argentina es fenomenal. Además de eso está el blanqueo, puede ser, pero la que ya tenés. Ahora, vos a un empresario no le puedes decir, hace patria, hace inversiones, no, negocios. Y este gobierno lo que le dice a cualquier empresario es, mire señor, no tengo plata para darle, ni cosas por el estilo, acá lo único que tengo es, te bajo los miedos, te bajo los trámites, ensayala. Y tal como era de esperar, el club de los empresarios es heterogéneo. Hay tipos que están haciendo cosas, están pensando en hacer cosas, están viendo, algunos se van, otros vienen, bueno. Decime, hace una última pregunta. ¿Era necesario que el presidente fuera al Congreso un domingo a las 21 para informar del presupuesto? No lo sé. A mí me gusta la sustancia. La sustancia es un pronunciamiento que ya estaba claro, capaz que no era necesario. No importa. Lo que digo, ¿sabe cuál es la sustancia? Este es el eje. ¿Cómo lo van a hacer? Ni ellos saben. No es una cuestión. Hay algunos colegas nuestros muy prolijos, el gobierno tiene que decir qué va a hacer, ni ellos lo saben. Pero vos lo que tenés que captar desde el punto de vista decisorio es la voluntad
obsesiva, calificarla como vos quieras, es decir, de acá no me muevo. ¿Por qué? Porque vuelo por el aire. Más allá de que desde el punto de vista formal no se va a ir porque tenemos un régimen presidencialista, en Inglaterra te hacen el voto de desconfianza y te vas, pero Pato Rengo, ese Alberto Fernández los últimos 2 años no existió, ¿entendés? Entonces digo, a mí me parece que hay una determinación muy clara por parte del poder, digamos así, ejecutivo, y uno tiene que tomar decisiones en base a eso. Muchísimas gracias, señor. Un placer, como siempre, escucharlo. Hasta cualquier momento. Gracias, Juan Carlos. Y nos vamos los dos, se nos acabó el tiempo los dos. Chao, hasta el lunes.